todo en la tierra federal, que es Zamora, que es Ezequiel Zamora. Y esta rebelión también fue sofocada. Antonio Leocadio Guzmán terminó preso y el siglo XIX se continuó. José Tadeo Monagas asume el poder en 1847. Es un candidato que en un principio no iba a ser el candidato presidencial de Páez, que era finalmente el gran elector, el que decidía quién iba y quién no. Iba a ser el general Rafael Urdaneta, pero el general Rafael Urdaneta fallecería en Francia en 1845 y entonces el candidato termina siendo José Tadeo Monagas. Monagas, cuando asciende al poder, sencillamente no quiere ser guiado o tutelado por Páez, rompe relaciones con Páez, se une o busca alianzas con los enemigos de Páez y va creando ahora un nuevo régimen, un nuevo gobierno que se conoce como la década de los Monagas, porque gobierna él y gobierna su hermano José Gregorio. Una década que se extiende desde el año 1848 hasta el año 58, en el que se desmonta, por una parte, se quiebra la institucionalidad de la República del año 1830. O sea, la llamada República Deliberativa del 30 al año 48 termina siendo quebrada, termina siendo, sí, totalmente modificada por el régimen de estos dos personajes, sobre todo José Tadeo, que era el que tenía realmente el poder. Comienza el nepotismo este, de su familia, la corrupción, etcétera, etcétera, y por supuesto todo esto va a generar en la llamada Revolución de Marzo del año de 1858, en la cual termina siendo depuesto José Tadeo Monagas y entonces se da un gobierno de transición que lo va a presidir el general Julián Castro, mientras se está dando en Valencia una convención para crear una nueva constitución, la constitución más estable, más duradera del siglo XIX venezolano fue la de 1830, que duró 27 años. Hasta 1857, que precisamente termina siendo reformada por el mismo José Tadeo Monagas en un intento de perpetuarse en el poder. En parte también eso degeneraría en su propio derrocamiento. Pero, ¿qué sucede después en este gobierno de transición? En este gobierno de transición, Julián Castro y los conservadores, que están de nuevo en el poder, que no eran del todo, bueno, esto ya sería más complejo de explicar, ¿no? Aquí un historiador llamado José Gil Fortul, en una obra denominada Historia Constitucional de Venezuela, publicada en 1906, colocó el mote de la oligarquía conservadora y de la oligarquía liberal. En realidad, los que son llamados conservadores, que es la gente que gobierna el país con Páez, con Tublet, desde 1830 y hasta 1847, en realidad son liberales. O sea, su pensamiento en la economía era un pensamiento liberal. ¿En qué eran conservadores? En que la iglesia debía de ejercer una influencia muy importante en la propia sociedad, en que la iglesia tenía que inculcar valores a la sociedad, pero en lo económico eran netamente liberales. Y los que son llamados liberales, que son los que acceden al poder con estos dos personajes, son los Monagas, entre el año 47 y el año 58, eran personas que eran esclavistas,
que eran más, que apoyaban más la economía del campo, rural, agraria, etcétera. Entonces hay que también delimitar eso. Pero lo cierto es que los llamados conservadores que acceden al poder en 1858 y que están en Valencia haciendo una convención para reformar la constitución que había dejado José Tadeo, no saben hacer muy bien las cosas, empiezan a perseguir a los antiguos partidarios de los Onagas y estos sencillamente se van a casar. Se arman bajo la bandera del federalismo o bajo la bandera de la federación. ¿Quiénes son estos personajes? Son personajes que van a tener una actuación muy destacada en la segunda mitad del siglo XIX. Juan Crisóstomo Falcón, Ezequiel Zamora, Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo, Francisco Linares Alcántara, y bueno, ciertos personajes que también estarían dentro de lo que se conocería después como el Gran Partido Liberal Amarillo, que es el partido que dirige de una manera muy autocrática y personal Antonio Guzmán Blanco a partir de 1870. Se produce entonces la guerra federal, el primer año de la guerra federal, que es el año de 1859, la guerra federal comienza el 20 de febrero del año 1859 con el famoso, con la famosa proclama de Tirso Salavarría en Coro. El primer año es muy exitoso para el bando federal. Ezequiel Zamora obtiene un importante triunfo, la batalla de Santa Inés en Parinas, el 11 de diciembre de 1859, pero lamentablemente para los federalistas, Zamora termina siendo muerto en San Carlos. Termina recibiendo un disparo en la cabeza en enero de 1860 y por supuesto todo esto le da un vuelco a la guerra. La guerra termina cayendo en un punto de muerto, ningún bando se puede poner sobre el otro. Se produce aquí entonces la dictadura de Páez, la guerra se extiende por 5 años y termina en 1863 con el Tratado de Coche, en el cual el gobierno se pone las armas y le entrega el poder a los federales. Empieza aquí entonces lo que se conoce como el régimen de la federación, el régimen de la federación, que era solamente una federación en el papel, porque la práctica era una práctica netamente, bueno, prácticamente despótica, ¿no? O autocrática. Sucede primero Falcón intenta enrumbar la sociedad a una forma democrática y de mayor amplitud, llamado decreto de las garantías, pero fracasa. Y por supuesto, el caudillismo ahora va a tomar más fuerza aún ya, de una forma más autocrática, y estas formas se van a ver en los gobiernos de Guzmán Blanco, en los gobiernos de Crespo, y después en los gobiernos de los andinos. Estamos hablando de Cipriano Castro, que llega al poder también por una revolución. Guzmán Blanco también llegó al poder por una revolución, por una guerra, la revolución de abril 1870. Y lo que se va a producir desde 1870 y hasta 1903 van a ser guerras civiles, frecuentes alzamientos, y una destrucción de la economía y de la vida del país. Es cierto, aunque tampoco hay que caer en la visión fatalista, es cierto que la guerra fue una constante durante todo el siglo XIX, por lo menos durante 70 años, desde 1830 hasta 1903. Sí lo fue una constante
importantes, eran alzamientos la mayoría de ellos de carácter regional, afectaban la vida en las regiones en donde se daba, la vida social, económica, política, pero en paralelo a esa situación, la sociedad también se estaba construyendo, ¿no? Aquí se pensaba, aquí habían, aquí se escribía, aquí se hacía, aquí se hacía, ¿cómo se llama? Eh, Literatura, poesía, se había traído el ferrocarril, el telégrafo, o sea, se estaba intentando también dar las bases a una Venezuela empobrecida, de intentar traer la inversión, el capital extranjero, de insertar a Venezuela en el capitalismo,